En las sombras de la historia del narcotráfico mexicano hay un nombre que resuena con fuerza, misterio y terror: Rafael Caro Quintero. ¿Cómo un hombre pasó de ser un joven campesino a convertirse en uno de los capos más temidos del mundo? Esta es la historia de ambición, poder y corrupción, pero también de secretos enterrados que, aún hoy, décadas después, siguen impactando a México y al mundo. Acompáñanos a descubrir el ascenso, la caída y el legado oscuro de Rafael Caro Quintero. En lo profundo de las montañas de Sinaloa, donde la tierra es árida, las oportunidades escasas y la ley se rige por sus propias reglas, nació una figura que marcaría el rumbo del narcotráfico en México: Rafael Caro Quintero. Un hombre que, con el tiempo, se convertiría en sinónimo de poder, ambición y sangre. Rafael nació el 24 de octubre de 1952 en La Noria, un pequeño poblado del municipio de Badiraguato. Sí, el mismo municipio donde nacieron otras figuras clave del narcotráfico mexicano. ¿Coincidencia o destino? La tierra de Badiraguato ha sido cuna de algunos de los narcotraficantes más notorios del siglo XX. La infancia de Caro Quintero fue dura, marcada por la pobreza. Su padre murió cuando él era aún muy joven y, como muchos niños de la zona, Rafael se vio obligado a trabajar desde temprana edad para mantener a su familia. Pastoreaba ganado y ayudaba en el campo, como cualquier otro campesino de la región. Pero Rafael no era como los demás. Desde joven mostraba una ambición inusual, una inteligencia callejera que lo hacía destacar. No era el más educado, ni el más fuerte, pero sí uno de los más decididos. En un lugar donde las oportunidades legales eran casi inexistentes, muchos encontraron en el cultivo de marihuana y amapola una salida económica, y él no fue la excepción. En la década de 1970, cuando tenía poco más de 20 años, Rafael ya se movía en los círculos del narco local. Comenzó desde abajo, como sembrador de marihuana. Aprendió rápido, demasiado rápido, y no tardó en buscar algo más grande: formar su propia red. En esos años, el narcotráfico en México estaba fragmentado, con pequeños grupos operando por su cuenta. Pero Rafael ya visualizaba otra cosa: una organización que uniera a los principales traficantes, controlara el territorio y operara como una empresa, pero sin reglas, sin límites. En ese camino, conoció a dos hombres clave: Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Juntos formarían lo que sería conocido como el Cártel de Guadalajara, la primera gran estructura del narcotráfico moderno en México. Pero eso vendrá después. Antes de llegar al poder, Caro Quintero aún tenía que construir su reputación. Su inteligencia para los negocios, su brutalidad cuando era necesaria y su capacidad para comprar voluntades lo hicieron escalar rápido. La corrupción y la violencia eran moneda común, y él supo cómo usarlas a su favor. La historia de Rafael Caro Quintero no es solo la de un hombre, es el reflejo de un sistema podrido, de una frontera frágil entre el gobierno y el crimen, de un país que, por décadas, permitió que los narcos florecieran en sus propias raíces. Y así comenzó todo: en las montañas de Sinaloa, en la pobreza, en el silencio. A finales de la década de 1970, México estaba atravesando una transformación silenciosa pero profunda. El negocio de la droga crecía, no solo en volumen, sino también en organización. Ya no se trataba solo de pequeños traficantes o campesinos que vendían su cosecha localmente. Algo mucho más grande estaba tomando forma. En medio de este escenario, tres hombres decidieron unir fuerzas para crear algo sin precedentes: una estructura criminal poderosa, implacable y eficiente. Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto. Cada uno con sus propias fortalezas, contactos y ambiciones, pero con un objetivo común: controlar el narcotráfico en México y hacerlo con un poder nunca antes visto. Su alianza daría origen al Cártel de Guadalajara, considerado el primer cártel de drogas verdaderamente organizado en México.
Esta unión no fue producto del azar, fue resultado de años de experiencia en el negocio y un profundo conocimiento de las debilidades del sistema. Caro Quintero aportaba la capacidad para gestionar enormes cultivos de marihuana, la logística para transportar grandes cantidades y un carácter impredecible que imponía respeto. Félix Gallardo, con su carisma y habilidad para negociar con políticos y policías, se convirtió en el cerebro que manejaba la política del narcotráfico. Y Fonseca Carrillo, conocido por su brutalidad, se encargaba de la seguridad y de mantener el control férreo de sus territorios. Juntos, tejieron una red que no solo cultivaba y traficaba droga, sino que también sobornaba, infiltraba y manipulaba a las instituciones públicas. La corrupción era parte del negocio, y ellos lo entendieron perfectamente. Los sobornos a policías, militares y funcionarios eran la clave para operar con impunidad. El cártel tenía ojos y oídos en todas partes. En los primeros años, el Cártel de Guadalajara estableció rutas clave para el tráfico hacia Estados Unidos, el mercado más lucrativo del mundo. Pero el éxito no solo dependía de transportar la droga, sino de garantizar que llegara sin problemas, sin ser interceptada. Para ello, desarrollaron métodos cada vez más sofisticados: escondites secretos, túneles, aviones, incluso submarinos improvisados. Caro Quintero destacó en la parte agrícola, gestionando enormes plantíos en lugares como el rancho El Búfalo, ubicado en las serranías de Chihuahua. Este rancho se convirtió en uno de los cultivos más grandes de marihuana jamás registrados, con toneladas que llegaban a los mercados internacionales. Pero el poder y la expansión también trajeron enemigos. Las luchas territoriales comenzaron a marcar la pauta y la violencia se volvió una constante. A pesar de ello, el Cártel de Guadalajara logró mantener un dominio casi absoluto durante varios años. Sin embargo, su creciente influencia y osadía también despertó la atención de las autoridades internacionales, especialmente de la DEA, la Agencia Antidrogas estadounidense. La relación entre México y Estados Unidos se tensó aún más. Caro Quintero y sus socios no solo traficaban droga, también habían construido un imperio basado en la impunidad, la violencia y la corrupción sistemática. Así nació el Cártel de Guadalajara, la primera organización que mostró cómo el narcotráfico en México podía operar como una empresa criminal, coordinada y poderosa, pero también brutal e implacable. El Cártel de Guadalajara no tardó en convertirse en una fuerza imparable. Lo que comenzó como una alianza entre tres hombres visionarios se transformó en un imperio que dominaba no solo el tráfico de drogas, sino también la política, la economía y la violencia en amplias regiones de México. Rafael Caro Quintero, en particular, destacó por su capacidad para gestionar y expandir uno de los negocios más lucrativos y riesgosos del mundo. Su rancho, El Búfalo, ubicado en las remotas montañas de Chihuahua, era el epicentro de una operación colosal. Ahí, miles de hectáreas de marihuana crecían bajo el sol ardiente, regadas por una red de canales y sistemas de riego que rivalizaban con cualquier granja agrícola legal. Lo que hacía diferente a Caro Quintero no era solo la cantidad, sino la sofisticación. Mientras otros traficantes operaban de manera rudimentaria, él introdujo innovaciones que transformaron la industria del narcotráfico. Aviones ligeros surcaban el cielo para transportar la droga hacia Estados Unidos, utilizando pistas clandestinas creadas en medio de la sierra. Túneles secretos y rutas ocultas protegían los cargamentos, mientras una red de sobornos mantenía a las autoridades alejadas o cómplices. Esta estructura no solo generaba dinero, generaba poder, y con poder vino la necesidad de protegerlo. La violencia se intensificó, enfrentamientos sangrientos con grupos rivales marcaron la vida en las comunidades donde operaban, la lealtad se compraba y la traición se castigaba con la muerte. Pero más allá de la violencia, el cártel también invirtió en la corrupción.
Caro Quintero sabía que el dinero no solo servía para comprar armas o pagar guardias, sino para comprar voluntades, desde policías locales hasta altos funcionarios. En las grandes ciudades, el cártel extendió sus tentáculos. Guadalajara, la capital de Jalisco, se convirtió en un centro neurálgico para la distribución de cocaína y marihuana hacia Estados Unidos. Mientras tanto, el mercado estadounidense se saturaba con drogas mexicanas. Las calles de Los Ángeles, Chicago y otras ciudades comenzaron a llenarse de productos controlados por el cártel. Pero el éxito también tenía un costo. La DEA, cada vez más activa y coordinada con autoridades mexicanas, empezó a centrar su atención en Caro Quintero y sus socios. El tráfico de drogas dejó de ser un asunto solo local para convertirse en un problema internacional, con implicaciones políticas y diplomáticas. En medio de este auge, Caro Quintero se convirtió en una leyenda viva, un hombre temido, respetado y odiado por igual. Su ambición parecía no tener límites y su imperio, aunque basado en la ilegalidad, parecía invencible. Pero ninguna fortaleza es eterna. Las tensiones internas, los errores estratégicos y la presión creciente de las autoridades comenzarían a minar la estabilidad del cártel. A mediados de los años 80, el narcotráfico en México estaba en su apogeo, y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, intensificaba sus esfuerzos para desmantelar los imperios que controlaban las rutas hacia su país. Uno de los hombres más destacados en esta lucha fue Enrique Kiki Camarena, un agente dedicado y comprometido enviado a México para infiltrarse y recolectar información sobre los cárteles. Kiki no era un simple agente, era alguien que entendía la complejidad del negocio y el peligro que representaba. Pasó meses, incluso años, trabajando encubierto ganándose la confianza de informantes y aliados dentro del narcotráfico. Su trabajo llevó a importantes decomisos de droga y a la localización de uno de los mayores cultivos de marihuana en la historia, el rancho El Búfalo, propiedad de Rafael Caro Quintero. Este hallazgo fue un golpe directo y devastador para el cártel de Guadalajara, toneladas de marihuana y millones de dólares en pérdidas. Pero no solo eso, fue también una provocación. El 7 de febrero de 1985, Enrique Camarena fue secuestrado en Guadalajara. Lo que siguió fue una historia de horror que estremeció al mundo entero. Camarena fue sometido a torturas brutales y finalmente asesinado. Este acto no solo fue un crimen atroz contra un agente de la ley, fue una declaración de guerra del narcotráfico hacia Estados Unidos y México. La muerte de Camarena desató una respuesta sin precedentes. La DEA intensificó sus operaciones y presionó a ambos gobiernos para actuar con firmeza. Rafael Caro Quintero, como uno de los principales sospechosos, se convirtió en el objetivo número 1. Las investigaciones revelaron una red de corrupción que incluía a policías, militares e incluso funcionarios gubernamentales, todos vinculados al cártel. Este caso expuso la profundidad del poder del narcotráfico y la fragilidad de las instituciones encargadas de combatirlo. La muerte de Kiki Camarena no fue solo una tragedia personal, fue un punto de inflexión en la historia del narcotráfico. Cambió la manera en que México y Estados Unidos abordaron la lucha contra las drogas. Las consecuencias políticas y diplomáticas fueron inmediatas y profundas. Estados Unidos presionó con dureza al gobierno mexicano para que capturara a los responsables y reformar sus cuerpos de seguridad. Sin embargo, el costo fue alto. La violencia se intensificó y la guerra entre cárteles y fuerzas del orden se volvió más cruenta que nunca. Para Caro Quintero, este evento marcó el principio del fin de su imperio, pero antes de que eso sucediera, aún tendría que enfrentar la justicia y la cárcel. Después del brutal asesinato de Enrique Kiki Camarena, la presión sobre Rafael Caro Quintero y sus cómplices se volvió implacable. La DEA y las autoridades mexicanas intensificaron sus esfuerzos para capturar a los responsables y enviar un mensaje claro: el narcotráfico no quedaría impune. La red de corrupción que sostenía al cártel de Guadalajara comenzó a desmoronarse bajo el peso de las investigaciones. Informantes y testigos clave se presentaron ante las autoridades, revelando secretos y ubicaciones de escondites y cultivos.
Finalmente, en abril de 1985, Rafael Caro Quintero fue arrestado en un operativo conjunto entre la policía mexicana y agentes de la DEA. Su captura fue un golpe simbólico y práctico para el narcotráfico en México. Pero no solo fue un arresto común, fue el inicio de un proceso judicial que pondría en evidencia las grietas del sistema de justicia mexicano y las complicidades políticas que rodeaban a los grandes capos. En el juicio, Caro Quintero fue acusado no solo por el asesinato de Camarena, sino también por tráfico de drogas, lavado de dinero y otros crímenes asociados. Sin embargo, el proceso estuvo marcado por irregularidades, amenazas y presiones. Los abogados de Caro Quintero intentaron aprovechar cualquier fallo legal para obtener beneficios, mientras que el miedo a represalias mantenía a muchos en silencio. A pesar de esto, en 1989 fue condenado a 40 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de Kiki Camarena y otros delitos. Pero la historia no terminó ahí. Caro Quintero, aún tras las rejas, mantuvo el control sobre algunas operaciones del cártel gracias a contactos y redes que nunca desaparecieron. Su juicio y condena también tuvieron repercusiones internacionales. La relación entre México y Estados Unidos se tensó debido a la percepción de que la justicia mexicana no era lo suficientemente severa ni eficiente. Muchos criticaron que la corrupción y la impunidad permitían que los capos siguieran operando incluso desde prisión. La captura de Caro Quintero fue un mensaje para el mundo, pero también una muestra de que la guerra contra las drogas estaba lejos de terminar. La prisión, lejos de ser el final, se convirtió para Rafael Caro Quintero en un nuevo escenario donde su poder siguió manifestándose, aunque de forma más oculta y estratégica. Desde su celda, Caro Quintero mantuvo contactos con el exterior y con quienes aún le eran leales dentro de la organización que él mismo había creado. Aunque el gobierno mexicano y las autoridades penitenciarias intentaron limitar su influencia, la corrupción que permeaba el sistema penitenciario facilitó que continuara ejerciendo control y coordinación sobre sus operaciones. Durante los años en prisión, Rafael usó su inteligencia y su experiencia para consolidar su red de contactos, enviando mensajes a través de abogados, familiares y otros intermediarios. No era solo un capo tras las rejas, era un estratega que entendía que la lucha por el control del narcotráfico se libraba también desde el encierro. Mientras tanto, el cártel de Guadalajara comenzó a fragmentarse. Los líderes jóvenes y ambiciosos empezaron a tomar el control de diferentes territorios, creando nuevas organizaciones y cárteles que cambiarían el mapa del narcotráfico en México para siempre. El imperio que Caro Quintero ayudó a construir empezaba a desintegrarse, pero su legado y su influencia seguían vivos en las calles y en los pasillos del poder. Además, la atención internacional sobre su caso continuaba. Estados Unidos solicitaba su extradición para enfrentar cargos en su territorio, pero México se negó en varias ocasiones, lo que generó tensiones diplomáticas. En prisión, Caro Quintero enfrentó no solo los peligros propios de un narcotraficante encarcelado, enemistades, amenazas, traiciones, sino también la batalla por mantenerse relevante en un mundo que cambiaba rápidamente. La lucha interna entre cárteles, las operaciones clandestinas y la vigilancia constante por parte de las autoridades marcaron esos años. Sin embargo, en 2013 ocurrió un hecho que sorprendió a muchos. Rafael Caro Quintero fue liberado después de casi 28 años tras las rejas, gracias a una controversial decisión judicial. Su salida desató una ola de críticas y preocupación a nivel internacional. La sombra de su legado volvía a recorrer México. En agosto de 2013, tras casi 3 décadas tras las rejas, Rafael Caro Quintero recuperó su libertad, gracias a un fallo judicial que anuló su condena por irregularidades en el proceso. Su salida generó una fuerte conmoción tanto en México como en Estados Unidos, donde las autoridades temían que el narcotraficante retomara sus actividades criminales. A pesar de la controversia y la presión internacional, Caro Quintero reapareció en el escenario del narcotráfico, aunque esta vez con un panorama muy distinto al que conocía. México había cambiado durante su ausencia.
El narcotráfico ya no estaba dominado por un solo cartel, sino que se encontraba fragmentado en múltiples organizaciones rivales, algunas violentas y otras con estructuras complejas y sofisticadas. Además, la vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad y las agencias internacionales era más intensa que nunca. Sin embargo, Caro Quintero no era un hombre que se quedaba atrás. Utilizó sus conexiones, su conocimiento del negocio y su capacidad para negociar para intentar recuperar un lugar en el mundo del narcotráfico. Comenzó a reconstruir alianzas con grupos emergentes y antiguos aliados, intentando resucitar la influencia que una vez tuvo el Cártel de Guadalajara. Pero esta resurrección no estuvo exenta de conflictos. Nuevos cárteles, especialmente el Cártel Jalisco Nueva Generación, heredero directo de aquella organización, veían en Caro Quintero una amenaza para su dominio. Además, la DEA y otras agencias internacionales incrementaron la búsqueda activa de Caro Quintero, emitiendo órdenes de captura y recompensas por información que llevara a su arresto. Este regreso al juego del narcotráfico trajo consigo una nueva etapa de violencia y tensión en las regiones donde intentó influir. Pero más allá de su actividad criminal, la liberación de Caro Quintero también puso en evidencia las fallas del sistema judicial mexicano y las complejidades que envuelven la lucha contra el narcotráfico. La combinación de corrupción, impunidad y deficiencias legales siguen siendo un obstáculo para desmantelar verdaderamente estos imperios. En esta nueva etapa, Caro Quintero representa tanto un símbolo del pasado del narcotráfico como un actor relevante en su presente turbulento. Tras su liberación en 2013, la figura de Rafael Caro Quintero volvió a ocupar titulares en México y Estados Unidos. La DEA, junto con las autoridades mexicanas, iniciaron una intensa búsqueda para recapturarlo, conscientes de que su regreso representaba un peligro para la seguridad y estabilidad de la región. La cacería se convirtió en una operación compleja, en la que se entrelazaron la inteligencia, el trabajo encubierto y la cooperación internacional. Sin embargo, la búsqueda no estuvo exenta de polémicas y desafíos. La corrupción y las filtraciones dentro de las fuerzas de seguridad dificultaron los avances. Por otro lado, se presentaron denuncias sobre posibles acuerdos clandestinos entre ciertos sectores del gobierno y el narcotraficante. Algunos reportes sugirieron que Caro Quintero habría establecido vínculos para mantener cierta protección, lo que alimentó teorías y especulaciones en torno a su impunidad. A lo largo de estos años, las fuerzas de seguridad mexicanas realizaron múltiples operativos en distintos estados, especialmente en la región de Sonora y Sinaloa, donde se sospechaba que el capo operaba. Aunque hubo arrestos de miembros de su círculo cercano, Caro Quintero logró evadir la captura directa. La búsqueda también tuvo un impacto social y político. La opinión pública se dividió entre quienes pedían justicia y quienes veían en la liberación y la evasión del capo un símbolo de las fallas del sistema. La relación entre México y Estados Unidos se tensó aún más, con reclamos constantes desde Washington para una acción más contundente. Más allá de la persecución policial, el caso de Caro Quintero reveló las dificultades que enfrentan las instituciones para lidiar con figuras del narcotráfico que cuentan con redes profundas y un conocimiento íntimo del sistema. La lucha contra el narcotráfico se vuelve cada vez más compleja cuando el enemigo se mueve en las sombras y cuenta con aliados dentro del mismo sistema que debería combatirlo. En los años recientes, la figura de Caro Quintero sigue siendo un foco de atención, no solo para las autoridades, sino también para analistas y periodistas que intentan descifrar su influencia en el actual panorama criminal de México. Rafael Caro Quintero no solo marcó una época en la historia del narcotráfico mexicano, sino que también dejó un legado profundo que aún influye en las operaciones y dinámicas del crimen organizado contemporáneo. Su estilo, su audacia y la manera en que estructuró su cártel sentaron precedentes para las organizaciones que hoy dominan el narcotráfico en México y más allá. El Cártel de Guadalajara, bajo su liderazgo, fue pionero en la consolidación de rutas internacionales de tráfico y en la creación de redes complejas que combinaban producción, transporte y distribución.
Estas tácticas han sido replicadas, perfeccionadas y ampliadas por cárteles modernos que operan con tecnología avanzada y estructuras más sofisticadas. Además, Caro Quintero mostró la capacidad de infiltrar instituciones gubernamentales, algo que se ha convertido en una práctica común entre las organizaciones criminales actuales. La corrupción como herramienta de poder y control ha sido uno de los legados más devastadores que ha perdurado en el tiempo. Pero también su figura representa la complejidad de la guerra contra las drogas, donde la línea entre justicia, política y violencia se vuelve difusa. La influencia de Caro Quintero va más allá de la mera actividad criminal. Es un símbolo de las luchas de poder que atraviesan México y de la dificultad para erradicar un sistema que ha permeado muchos niveles de la sociedad. En la actualidad, aunque Caro Quintero ha disminuido su actividad directa, su nombre sigue siendo respetado y temido en el mundo del narcotráfico. Jóvenes líderes y capos que emergen en el negocio delictivo reconocen en él a un pionero y en su historia un reflejo de lo que puede significar el poder absoluto dentro de este mundo oscuro. El legado de Caro Quintero es una advertencia para México y el mundo. Mientras no se aborden las causas estructurales que alimentan el narcotráfico, la violencia y la corrupción seguirán siendo moneda corriente. Rafael Caro Quintero no solo marcó una época en la historia del narcotráfico mexicano, sino que también dejó un legado profundo que aún influye en las operaciones y dinámicas del crimen organizado contemporáneo. Su estilo, su audacia y la manera en que estructuró su cártel sentaron precedentes para las organizaciones que hoy dominan el narcotráfico en México y más allá. El Cártel de Guadalajara, bajo su liderazgo, fue pionero en la consolidación de rutas internacionales de tráfico y en la creación de redes complejas que combinaban producción, transporte y distribución. Estas tácticas han sido replicadas, perfeccionadas y ampliadas por cárteles modernos que operan con tecnología avanzada y estructuras más sofisticadas. Además, Caro Quintero mostró la capacidad de infiltrar instituciones gubernamentales, algo que se ha convertido en una práctica común entre las organizaciones criminales actuales. La corrupción como herramienta de poder y control ha sido uno de los legados más devastadores que ha perdurado en el tiempo. Pero también su figura representa la complejidad de la guerra contra las drogas, donde la línea entre justicia, política y violencia se vuelve difusa. La influencia de Caro Quintero va más allá de la mera actividad criminal. Es un símbolo de las luchas de poder que atraviesan México y de la dificultad para erradicar un sistema que ha permeado muchos niveles de la sociedad. En la actualidad, aunque Caro Quintero ha disminuido su actividad directa, su nombre sigue siendo respetado y temido en el mundo del narcotráfico. Jóvenes líderes y capos que emergen en el negocio delictivo reconocen en él a un pionero y en su historia un reflejo de lo que puede significar el poder absoluto dentro de este mundo oscuro. El legado de Caro Quintero es una advertencia para México y el mundo. Mientras no se aborden las causas estructurales que alimentan el narcotráfico, la violencia y la corrupción seguirán siendo moneda corriente. En los pueblos del norte, entre corridos y susurros, su nombre sigue vivo. No como criminal, sino como leyenda. Rafael Caro Quintero, para muchos, no es solo un capo, es un símbolo de poder, astucia y en ciertos rincones olvidados, hasta una figura admirada. ¿Cómo puede un narcotraficante convertirse en mito? No se trata solo de su historia, se trata del contexto, de la tierra que lo vio nacer, de la pobreza que moldea destinos, del abandono que empuja a buscar respeto por cualquier medio. En los corridos se le canta como un hombre valiente. En la televisión se le retrata como estratega. En la calle, su nombre aún se pronuncia con respeto o con miedo, a veces con ambos. Pero detrás de la leyenda hay otra realidad, una más cruda, una que habla de muerte, de impunidad, de familias rotas y de un país marcado por la violencia. Aún así, la figura de Caro Quintero persiste, porque no solo representa a un hombre, representa a un sistema. Un sistema donde el crimen se mezcla con el poder, donde la justicia a veces llega tarde o no llega. Caro Quintero no es solo historia,
Es advertencia. Y mientras su nombre siga sonando entre guitarras y disparos, su sombra seguirá recorriendo México. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo misterio.